Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecerles por estar conectados hoy. Bienvenidos a una nueva entrega de este ciclo de charlas de nuestra sociedad. En esta ocasión, la idea es intentar aclarar los cambios que van a impactar en el screening del cáncer de cuello. Como todos ya saben, si bien aún no han sido oficialmente presentadas por el Ministerio de Salud Pública, vamos a contar con las nuevas guías de screening de cáncer de cuello, lo que va a implicar que nos vamos a tener que enfrentar, e incluso ya nos estamos enfrentando en algunos lugares, a una etapa de transición en lo que es el screening del cáncer de cuello, porque, como sabemos, se introduce al test de HPV como protagonista en el proceso de detección de cáncer de cuello. Pero esto no se va a dar de forma indiscriminada, es decir, que no es que contamos con el test de HPV y se lo vamos a poder hacer a todas las pacientes, sino que está específicamente dirigido a ciertos grupos basados, por ejemplo, en el estado vacunal de la paciente, entre otros criterios que vamos a intentar explicar hoy. Por eso, desde la Sociedad de Tracto Genital Inferior, creemos que es primordial que todos conozcamos en profundidad qué implican estos cambios para poder utilizar el test de HPV de manera oportuna y eficaz. Y por todo esto es un honor para nosotros contar hoy con la presencia de la doctora Marisa Facino, quien es la directora del Programa Nacional del Cáncer y la responsable de la realización de estas guías, así como un panel de expertos, colegas y amigos con vasta experiencia y reconocida experiencia en el tracto genital inferior, que dado el prestigio que ya tienen en esta subespecialidad, no requieren mayor presentación, como la doctora Luciana Bertolino, que es la actual presidenta de nuestra sociedad, el doctor Fernando González y la doctora Fernanda Long, perdón, quien en conjunto vamos a intentar disipar las dudas o las inquietudes en cuanto a la implicancia del test de HPV. En primer lugar, la doctora Bertolino, quien participó activamente también en la elaboración de las guías, nos va a ofrecer una pequeña introducción del tema y la idea posteriormente es que a través de casos clínicos interactivos, donde ustedes van a poder votar las opciones que consideren más adecuadas, junto con el panel aclarar dudas y discutir diferentes enfoques. Le voy a dar la palabra ahora a la doctora Marisa Facino y le agradezco muchísimo por su presencia hoy. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias a las autoridades de la Comisión Directiva de la Sociedad de Trato Genital Inferior que nos hayan dado la oportunidad de estar hoy con ustedes porque para el Programa Nacional de Control del Cáncer es realmente muy importante, como tú bien dijiste, este cambio de paradigma en el tamizaje de cáncer de cuello de útero. Todos sabemos que es un tumor que no tendría que existir y tenemos una incidencia de 330 casos nuevos por año en nuestro país y 133 muertes. Y la iniciativa del cambio realmente ha llevado casi 2 años. Es decir, el PRONACAM, el Programa Nacional de Control del Cáncer, esto no lo hace solo, digo, es como tú bien dijiste, hemos invitado a expertos nacionales con revisores internacionales, de los cuales una de las que más participó activamente fue la doctora Bertolino, presidente de vuestra sociedad, a la cual le agradecemos mucho porque cada uno se enfoca en sus diferentes especialidades. Yo soy oncóloga médica y siempre necesitamos de otros para poder avanzar. Va a ser la primera guía esta a nivel de Latinoamérica en el cual se toma en cuenta el estatus vacunal de la paciente contra el HPV. Es decir, podemos mirar acá en la región y en general las guías hablan del tamizaje de la incorporación del test del HPV y hasta ahí llega. Nosotros, de acuerdo a los expertos internacionales de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, de la IARC en Francia y de la OPS en Washington, que nos dijeron que ya empezáramos a mirar que, y consideráramos a la gente vacunada en nuestro país, fue que adoptamos el consejo de ellos y dentro de nuestras guías justamente no solo se va a hablar del tamizaje, sino de prevención primaria, de la vacuna y de la relación en la cual uno después va a decidir el inicio del test del HPV, de lo cual va a hablar en un ratito Luciana.
Simplemente que me parece muy importante que esto, que es un hecho histórico para el país, que quiero contarles que ahora está en presidencia de la República, está para firmarlo el presidente, el decreto, y eso, digo, donde salga la guía, como todos ustedes sabrán, ya está pronta desde diciembre, pero por múltiples motivos que también ya lo sabrán, va a salir ahora con el decreto, porque así nos lo pidieron las autoridades del ministerio. Luego de eso, digo, lo que tenemos que lograr es, va a incorporarse al control de salud, que es el viejo y querido carnet de salud, y ya se está elaborando el proyecto de ley entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo para que se otorgue el día libre, como pasa con el Papa Nicolau, a aquella mujer que trabaje. Eso puede que nos lleve un poquito más de tiempo porque, bueno, ahora el 14 de septiembre se cierra un poco el Parlamento por el tema del año electoral. Si lo podemos lograr antes, estaríamos muy satisfechos, lo valoraremos, pero queremos que sepan en qué está un poquito esta situación también y realmente queremos que se vaya llevando, digamos, de una forma de concientización al equipo de salud, no ustedes que están en esta temática y la tienen muy clara, sino al primer nivel de atención y que se informe de la mejor forma posible a la sociedad, porque a veces todo este tipo de cambios generan temor, asustan y a veces decir infección por ese virus me va a causar cáncer y bueno, y todos sabemos que no es así, todo dependerá de cuál. Por lo cual, digo, me parece excelente que se hagan este tipo de actividades, y bueno, que nos hayan dado la oportunidad de participar. Les agradezco mucho y bueno, dejo a Luciana para que continúe con la charla. Muy amable, muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Bueno, voy a compartir la presentación. Muchas gracias, María Noel, por la presentación y bueno, y a Marisa. Voy a ser breve y si bien no nos vamos no me voy a referir a la guía en sí, hay muchos puntos que sí voy a tocar con respecto a esto, pero lo que nos importa hoy es, ¿por qué nos importa el test de HPV cuando lo vamos a aplicar en lo que es la población general? Lo que es la población particular o casos especiales lo vamos a valorar en la próxima charla. Cuando nosotros hablamos de por qué nos importa la aplicabilidad y que todos entendamos la importancia de esto, de por qué tenemos que aplicar bien el test de HPV, no puedo dejar de nombrar lo que es el objetivo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud para el 2030 en este cáncer que planteamos que no debería existir y este objetivo de la Organización Mundial de la Salud lo que nos dice es que intenta erradicar el cáncer de cuello de útero como problema de salud pública a nivel mundial. Y para ello, una de las tres estrategias que lanza es que el 70% de las mujeres en edad de tamizaje se realicen con un test de alto rendimiento. ¿Y cuál es el test de alto rendimiento que la OMS nos plantea? Es el test de HPV. ¿Y cuáles son las ventajas de este test? Tenemos que conocerlas y tenemos que saber que esto nos importa y tenemos que poder transmitir que este test nos permite detectar precozmente a cuáles son las pacientes que tienen un verdadero riesgo de presentar en el futuro un cáncer de cuello de útero. También tiene la ventaja de que nos reduce la frecuencia de cribado en aquellas pacientes que no tienen riesgo, que sí nos permite, en este caso, recordar que se va a incorporar este test en el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero, como recién lo dijo Marisa, y bueno, hay que entender por qué y cómo se aplica el test en la población general, nos va a permitir tomar adecuadas decisiones en nuestra práctica clínica diaria. Ahora bien, si bien voy a ser breve, voy a hablar un poquito de lo que son las ventajas y las desventajas del test de HPV como tamizaje, a quién se lo vamos a realizar en forma sistemática, cada cuánto lo vamos a realizar, cuáles son las recomendaciones y en qué algoritmos, a grosso modo, nos vamos a basar y cómo vamos a informar los resultados, ya sean positivos o negativos. Ahora bien, ¿de dónde partimos? Claramente sabemos que partimos de las actuales recomendaciones, que son la realización del Papa Nicolau para screening, y vamos a cambiar de paradigma con estas nuevas guías que se terminaron de realizar en diciembre del 2023 y que a la brevedad van a salir. ¿Y qué incorporan estas guías que nos traen al tema de hoy? Es el cambio de Papa Nicolau a test de HPV
Y es importante saber el cambio de inicio de tamizaje, que también lo vamos a tener en cuenta por cómo lo vamos a aplicar a este test, y es a partir de los 25 años y va a dejar de ser a los 21 años como era antes. Ahora, bueno, ¿por qué el test de tamizaje es la prueba de elección? El test de HPV es la prueba de elección para tamizaje primario, ¿sí?, de cáncer de cuello de útero, porque es un test objetivo y reproducible, la gran mayoría son automatizados, tiene una alta sensibilidad para detectar HSIL, el verdadero precursor de cáncer de cuello de útero. Recuerden que es un SIN3, que el Papa Nicolau tiene escasa sensibilidad o moderada sensibilidad para detectarlos, y este test la eleva a casi un 98-99%. Tiene la capacidad también de permitirnos detectar con mayor frecuencia lesiones glandulares, que es también una debilidad del Papa Nicolau. Tiene un alto valor predictivo negativo, y esto nos permite espaciar los controles en aquellas pacientes que tienen el test negativo. Y bueno, y también seguramente a la brevedad llegará a nuestro país, pero a nivel mundial se está demostrado y ya está autorizado para usar como tamizaje primario, lo que es la autotoma, y esto es prometedor en cuanto a mejorar la cobertura en la población a tamizar. Ahora bien, este test claramente no es la panacea, ¿sí? Y lo que sí tiene también son debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades que nosotros tenemos que conocer? Que en realidad tiene baja especificidad o moderada especificidad, con bajo valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de las pacientes que presenten un test de HPV positivo presentarán infecciones transitorias. Debemos seleccionar adecuadamente la prueba y la población a la que vamos a tamizar, porque podemos generar realmente daños. ¿Y cuáles pueden ser los daños que podemos tamizar? Que si lo realizamos en las pacientes menores de 30 años, nos puede llevar a elevados costos, porque puede llevar a realizar sobrediagnósticos, incluso sobre tratamientos. También puede tener implicancia negativa en el estado emocional de la paciente, dado que se plantea que ella recordemos que esta es una infección de transmisión sexual, que en realidad también tiene muchas connotaciones al respecto, de cuándo se infectó, desde cuándo tiene esta infección, cuándo la adquirió, si la va a eliminar, incluso si va a tener cáncer de cuello de útero en el futuro, y también, como recién les mencioné, puede llevar a tratamientos innecesarios. Ahora bien, entonces, ¿a quién nosotros vamos a tamizar? Y ahí, de acuerdo al estado vacunal, nosotros podemos dividir a la población que le vamos a hacer test de HPV en dos, ¿no? Cuando estamos ante pacientes entre 25 y 30 años, nosotros lo que le tenemos que preguntar a la paciente en la consulta es si está vacunado o no con la vacuna del HPV previo a los 15 años. Si la paciente nos dice que sí, que está vacunada, ahí a esta paciente le vamos a hacer test de HPV. Si la paciente nos dice que no está vacunada previo a los 15 años, lo que vamos a hacerle es el Papa Nicolau. Si el test nos da negativo, vamos a retamizar a esta paciente a los 5 años. Si la citología da negativa, se va a retamizar a los 3 años. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en estas pacientes con Papa Nicolau? Hasta que cumplan los 30 años. Y que pasan la población entre 30 y 69 años. A todas las mujeres que tengan útero las vamos a tamizar desde los 30 años con el test de HPV, y también en aquellas pacientes que tienen histerectomía subtotal. Recuerden esto, y es importante saber aquellas pacientes que se hicieron histerectomía, si se le sacó o no el útero, porque si el cuello, perdón, porque si tiene cuello debemos tamizarla. Ahora bien, rápidamente, nosotros sabemos que en nuestras guías va a haber 4 algoritmos. Yo en el día de hoy me voy a basar voy a presentar básicamente 2, que ya los conocemos la mayoría, que son los que se basan en el test del HPV. Idealmente nosotros vamos a tamizar con test con genotipificación, y el resultado puede ser negativo o puede ser positivo. Ante un test de HPV negativo, la paciente se va a retamizar a los 5 años, como ya les mencioné, y si tenemos el tamizaje con test con genotipificación y da positivo, puede ser positivo para HPV de alto riesgo, que no sea 16 y 18, y esta paciente en primer lugar le vamos a realizar una citología. Claramente es aceptable ir directamente a una colposcopía, pero se prefiere citología. Si esta citología da negativa, se va a repetir el test de HPV al año, y si da un Papa Nicolau, una citología alterada, un ASCUS o mayor, va a ir a colposcopía.
Pero ¿qué pasa en aquellas pacientes que tienen el test de HPV positivo para 16 y 18? Rápidamente irán a colposcopía. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen un elevado riesgo de tener lesiones premalignas como el HSIL, incluso cáncer de cuello de útero en el futuro. ¿Y qué pasa cuando tenemos test genéricos? Sabemos que en este periodo de transición podemos no contar con test con genotipificación, y sí con test genérico que es aceptado, y si el test genérico nos da negativo, se va a realizar un retamizaje a los 5 años, y si el test de HPV nos da positivo, se realizará citología y de acuerdo al resultado se actuará en consecuencia. Y es fundamental que nosotros le informemos a la paciente que implican tener resultados tanto positivos o negativos para evitar efectos indeseados. Sabemos que cuando tenemos resultados positivos, las pacientes entran en pánico, que creen que van a tener un cáncer o que mañana van a tener una lesión importante por HPV. Entonces nosotros tenemos que tranquilizarlas, tenemos que explicarles que tener un test de HPV positivo solo nos habla básicamente de riesgo y no de lesiones y mucho menos de cáncer de cuello de útero, que se trata de una infección de transmisión sexual extremadamente frecuente que la gran mayoría de nosotros la va a adquirir en algún momento, la va a tener en algún momento de su vida, y vean ustedes que 8 de cada 10 personas contraerán el virus del HPV en su vida. La mayoría de estas infecciones van a ser transitorias y el HPV puede permanecer latente durante años, incluso puede permanecer indetectado para alguno de estos de los test que nosotros realicemos. Un bajo porcentaje de pacientes van a desarrollar lesiones y la mayoría de las lesiones, incluso el HSIL, claramente que si se trata, le debemos transmitir a la paciente que se cura. Por tanto, el objetivo de detectar las pacientes con el test de HPV es solo valorar cuáles son las que tienen el riesgo verdadero de tener lesiones premalignas y o cáncer de cuello de útero, y no implica tener la lesión o el cáncer de cuello, y esto es fundamental explicárselo a la paciente. Pero que también es importante explicarles qué implica tener un resultado negativo y no que por tenerlo negativo no se tiene que tamizar más, no concurrir a los controles, porque realmente eso no es adecuado. Que tener un test de HPV negativo no significa haber eliminado por completo el riesgo, ni que lo va a tener en el futuro, que debe continuar con los controles ginecológicos anuales, y esto es fundamental para la patología de cuello, pero también para todas las patologías ginecológicas que requieren controles periódicos con el ginecólogo tratante. Y en ese momento el ginecólogo será quien individualizará cómo continuar con la paciente, incluso si requiere tamizar o realizar controles cervicales previo a que pasen los 5 años. Y bueno, si es negativo, repetiremos el test a los 5 años. Por tanto, es fundamental que nosotros cuando estamos con la paciente, y más en este momento que estamos iniciando la transición y utilizando el test de HPV, explicarles claramente antes de realizárselo qué implica tanto un resultado positivo y negativo para disminuir los efectos adversos. Entonces, ¿qué debemos recordar nosotros de la aplicabilidad de este test en nuestra práctica clínica? Que el test de HPV es el mejor método, es el método de elección para tamizaje primario en las mujeres de 30 a 69 años, independientemente del estado vacunal. Pero en la población de 25 a 30 años sí nos interesa el estado vacunal, y si está vacunada previo a los 15 años, esa paciente debe ser tamizada con test de HPV. Debemos recordar que ante un resultado negativo, le diremos a la paciente que continuará con control a los 5 años, y si es positivo, vamos a actuar de acuerdo a los algoritmos que hemos presentado. Debemos minimizar los efectos indeseados, ¿sí?, con los resultados obviamente negativos, pero más que nada positivos, y es fundamental informar las implicancias diagnósticas también previo a cada estudio que le vamos a realizar a las pacientes. Claramente, y para finalizar, todo cambio, ¿sí?, y este no va a ser ni el primero ni el último, implica un gran esfuerzo de todos nosotros, pero sabemos que ir incorporando el uso adecuado del test de HPV en nuestra práctica clínica, nosotros asumimos un gran compromiso y una responsabilidad de dar un paso más adelante a intentar disminuir el cáncer de cuello en nuestro país y acercarnos a lo que es el objetivo de la Organización Mundial de la Salud del 2030, que yo creo que si todos ponemos un máximo esfuerzo para
para realizarlo en forma adecuada, creo que nos vamos a acercar y quizás lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Excelente la presentación, como siempre. La idea de la charla de Luciana era más que nada introducirlos en las guías, fundamentalmente aquellos que no la conocen aún. Y la idea ahora es, mediante casos clínicos, intentar, bueno, aplicar el test de HPV y ver que no siempre es tan sencillo como parecen en los algoritmos. ¿Ah? La idea es que podamos discutir junto con el Delphi, no panel, podés estar acá, mi amor. que podamos discutir junto con el panel todas estas inquietudes y si les genera alguna duda o tienen alguna pregunta, al final del taller obviamente la vamos a responder. Les recuerdo que en lo posible hagan las preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Bueno, voy a compartirles acá pantalla. Este es el caso clínico 1. Es una paciente de 32 años, sin antecedentes personales, nuligesta, que refiere no tener antecedentes de patología cervical. El último Papa Nicolau normal, negativo para lesión intraepitelial y malignidad, perdón, fue en julio del año 2023 y recibió vacuna de HPV luego del inicio de las relaciones sexuales. La paciente refiere a los 19 años. Concurre al control ginecológico anual de rutina asintomática. Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿le realizarían nuevo Papa Nicolau, dado que el último es de hace un año? ¿Realizarían solo examen físico, ya que tiene Papa Nicolau vigente? ¿Le realizarían test de HPV? ¿O solicitarían colposcopía, ya que no se realizó en el control previo? Ahí les vamos a poner la encuesta para que en unos segundos ustedes puedan responder la opción que consideren más adecuada. Bien, a ver los resultados. Bueno, la gran mayoría, el 59%, marcó test de HPV y el otro gran porcentaje, un 40%, marcó solo examen físico, ya que tiene Papa Nicolau vigente. A ver, Fernanda Long, por ejemplo, ¿qué te parecen estas respuestas? Y ¿cuál te parece que sería la más adecuada en este caso? Bueno, buenas noches. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que mantener o tener en cuenta es que en realidad el control de las pacientes no cambia porque nosotros empecemos a usar el test de HPV como parte del screening. ¿En qué sentido no cambia? En que la frecuencia que tocaban los controles son las que ya teníamos. O sea, ahora tenemos que mantenernos en la línea que estábamos y esta paciente, por ejemplo, que tiene un control vigente, no le corresponde hacerse ningún testeo de cuello de útero, ¿tá? Entonces, en principio, yo creo que lo que hay que hacer es el examen clínico, como le hacemos a todas las pacientes en el control anual que vamos a continuar haciendo, pero no le corresponde hacerse aún el test de HPV. Es verdad que como tenemos un arma nueva en nuestro poder, a todos nos tienta decir, bueno, voy a hacerle el test de HPV, porque bueno, es como lo nuevo con lo que le estaríamos queriendo dar más garantías a nuestra paciente. Este, y bueno, y también es real que muchas veces las pacientes siguen concurriendo a la consulta anual pidiéndonos que le hagamos el Papa Nicolau y frente a esa insistencia, a veces cedíamos con el PAP y bueno, ahora le terminaríamos haciendo un test de HPV. Pero si vamos a lo formal, a esta paciente que tiene un PAP vigente, normal, y que nunca había tenido ningún síntoma que nos generara ninguna duda, creo que correspondería solo examinar. Perfecto, Fer. Fer González, ¿alguna otra apreciación? No, totalmente de acuerdo con Fernanda. Eh, la explicación desde el punto de vista de las guías, desde el punto de vista académico y a su vez esa aclaración que ella hizo
de que, bueno, que las pacientes presionan y que uno tiene una nueva herramienta, tiende a hacer el test HPV. Creo que eso explica también esa dualidad que se manifestó en la respuesta, ¿no? La pregunta más, la respuesta más exacta, que sería la B, pero también en algunos casos podría llegar a ser la del test HPV. Pero tenemos que, insistimos, y para eso están estas jornadas, para empezar a reafirmar cuáles son las conductas más adecuadas para, bueno, después aplicarlo en la práctica en la forma que uno considera más correcto, ¿verdad? Siempre se dice que las guías son guías y después en la consulta, por supuesto que esto puede variar. Pero totalmente de acuerdo con Fernanda. Perfecto. Luciana. No, totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Y yo creo que nada, esto mismo, lo que hay que reforzar es que el incorporar una herramienta nueva no implica que haya que hacerla ya, sino es cuando le corresponde realizar el tamizaje a la paciente en los años que hayan transcurrido. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, lo dicen todas las recomendaciones. En esta misma paciente, ¿ante qué caso, por ejemplo, o qué situación le hubieran hecho Papa Nicolau o test de HPV? Si le hubieran hecho, porque todos estuvieron de acuerdo en no realizarle ni Papa Nicolau ni test de HPV porque no está en el momento de tamizaje, porque tiene un Papa Nicolau vigente y no está en el momento de volver a tamizar. Entonces, ¿qué podría cambiar en esta paciente para que ustedes sí le hicieran Papa Nicolau o test de HPV? Yo creo que en realidad que tuviera alguna sintomatología la paciente que nos generara alguna duda clínica, o que al examen clínico le encontráramos algo en el cuello del útero que nos generara la duda. Entonces, eso es la idea, que en realidad más allá de que, por ejemplo, tengamos un test de HPV negativo próximamente cuando lo empecemos a hacer en forma rutinaria, si nosotros al examen clínico, cuando la paciente viene a su control anual, encontramos algo que nos llama la atención, y bueno, seguimos teniendo el arma del PAP y el arma de la colposcopía y el arma ahora del test HPV como para aplicarlo lo que corresponda a esa paciente. En esta paciente que tiene un PAP vigente, y bueno, eventualmente sí le podríamos haber hecho el test de HPV. ¿No? Si tuviera algo que lo ameritara, porque es una paciente de más de 30 años, o sea que está dentro de la población a realizarlo. Perfecto. Lo mismo si el Papa Nicolau no estuviera vigente, ¿verdad? Sí, claro. Bien, vamos a seguir con el mismo caso Eh, clínico. Perdón, María Noel. Sí, decí, Fernando. Yo, aparte de lo que dijo Fernanda, agregaría, porque sabemos que las lesiones premalignas son asintomáticas, de acuerdo con lo que dijo Fer, pero me fijaría también en los resultados de los Papa Nicolau previos, porque incluso muchas guías que se acuerdan que hace muchos años no lo consideraban, en los últimos años lo consideran, entonces me fijaría. Si tiene un solo Papa Nicolau negativo en el julio del 2023, es una cosa, porque sabemos que la citología tiene sus falsos negativos, ¿verdad? Ahora, si es una paciente que siempre se viene controlando regularmente y todas las citologías son negativas, es otra historia. En este último caso, si tiene citologías regulares negativas y sin factor de riesgo, bueno, ahí no le hago nada y pasaría cuando corresponda a hacer el test de HPV. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta del mismo caso clínico. Esta misma paciente, que tiene en el caso clínico encuadrado arriba, se realiza un test de HPV, no sabemos bien por qué, pero nos trae el resultado que informa que es positivo para el tipo 18. Entonces, usted le explica que debe continuar con los controles anuales, ya que tiene Papa Nicolau normal vigente, que debe repetir el Papa Nicolau como triage secundario, que dado que es positivo al tipo 18, seguramente ya presente lesión, por lo que debe solicitar colposcopía de urgencia, o que debe solicitar colposcopía para descartar lesión
si bien la mayoría de las pacientes no la presentarán. Ahí les damos unos minutitos para votar o para marcar las que les parezca más adecuada y poder discutirlas nuevamente. Bueno, 81% que debe solicitar colposcopía para descartar lesión, si bien lo más probable es que la mayoría no la presente. Buenísimo que haya un porcentaje tan alto con esa respuesta, pero tenemos también un alto porcentaje en las otras opciones, así que le voy a dar la palabra a Luciana a ver qué opina de estas opciones. Bueno, en realidad, claramente la opción que nos plantean la evidencia científica es que las pacientes que tienen el test de HPV 16 y 18 deben ser derivadas a colposcopía, dado que tienen un riesgo considerable de poder desarrollar una lesión, ¿sí? Por lo tanto, hay que derivar la colposcopía. Claramente no es urgente, no es ya, pero sí a la brevedad, para terminar de valorar a esta paciente. Los controles anuales, ya que tiene un PAP normal, en realidad en este caso no sería considerado. Volvemos a repetir, tenemos un test de HPV positivo para alto riesgo, y repetir el PAP como triage secundario sería adecuado si tenemos positivos con los otros tipos de HPV distintos a los 16 y 18, que si bien claramente tienen mayor riesgo que si fuera negativo el test, el riesgo no es considerado tan importante como los tipos 18 y 16 de acuerdo a las recomendaciones, ¿sí? Y bueno, y la tercera es, dado que es positivo el tipo 18, seguramente ya, ahí va, no, la última no, la C no, seguramente no es que tenga una lesión, ¿sí? Y que nosotros tenemos que diagnosticar, lo que tenemos que valorar es si esa paciente tiene o no lesión, y la mayoría de las veces no tenga ninguna lesión importante. Que bueno, eso creo que más o menos sería lo que considero al respecto de esta pregunta. Perfecto. O sea, explicarle a la paciente que si bien tiene un tipo oncogénico de los más importantes, que como el 16 y el 18, no implica necesariamente que tenga lesión ahora ni que la vaya a tener después, ¿verdad? Yo creo Y que, creo, perdón, Noé, que creo que es importante que, a ver, no implica que la vaya a tener ahora y la vaya a tener después, pero hay que tranquilizar a las pacientes, pero también hay que decirles que si detectamos una lesión con el test de HPV, también es importante, porque es el objetivo de detectar, de este test, detectar precozmente estas lesiones, y que si llega a presentar esa lesión, le debemos de dar la tranquilidad que seguramente se cure con el tratamiento indicado. Creo que eso también se lo debemos transmitir al momento de informarle el resultado del test de HPV, que quizá no tenga lesión, pero si la tiene, acá no hay que entrar en pánico, que seguramente si se detecta, por suerte la detectamos precozmente. Es una fortaleza que tiene este test de detectar a la mayoría de las pacientes, por no decir casi todas, que pueden llegar a tener este riesgo, y si la tienen la lesión, se trata y se curan estas lesiones. Creo que esto es importante también transmitirle para la tranquilidad a las pacientes, incluso si tienen la lesión. perfecto, sí, que el objetivo de tanto la citología como la colposcopía justamente es diagnosticar las lesiones premalignas para poder tratarlas y prevenir el cáncer. Que a veces las pacientes no tienen conocimiento de esto y se hacen PAP y colpo de rutina y no saben el por qué. Entonces, cuando nosotros les diagnosticamos una lesión, entran en pánico, sin duda. Si esta paciente, por ejemplo, esta para cualquiera de los tres, el que la quiera contestar, si esta paciente, por ejemplo, de 32 años, no hubiera recibido vacuna de HPV, ¿se la recomendarían? Sin dudas. ¿Puedo hacer un comentario de lo anterior? Obvio. En realidad está bueno saber que después cuando tengamos las guías más
a tiro para todos. En realidad, cuando nos da 16 o 18 positivo, como nosotros sabemos que esos son los virus que generan el 70% de los cánceres de cuello, tenemos que ser un poquito más como cautelosos en el examen de estas pacientes. O sea, la colposcopía va sí o sí. Yo creo que lo que hay que quitarle era la urgencia de la respuesta C, ¿no? Porque seguro va a tener una lesión. No, seguro no. Y menos esta paciente que también está vacunada, o sea que está con una cobertura vacunal para 16-18. O sea que eso le baja un poco el riesgo de desarrollo de lesión. Pero entonces, saber que sí tenemos que ir a buscar la lesión. Tranquilizar a la paciente, que capaz que no lo encontramos, pero que sí la tenemos que ir a buscar. Y que es una paciente que sí la vamos a tener que seguir un poquito más de cerca que la paciente que nos hubiera dado negativo. ¿Tá? Eso por un lado. Y me olvidé cuál era la pregunta de ahora. De la vacuna, Ah, y la si vacuna sí. La recomendación ahora, si bien la población ideal de vacunación son las niñas, ¿no? Antes de los 15 años, que ideal que no hayan iniciado relaciones sexuales, ahora lo tenemos en el carnet de vacunaciones para dársela a los 12 años a niñas y a varones. En realidad está aprobada y recomendada la vacuna hasta los 45 años. ¿Tá? La edad de vacunación puede ser toda la vida si se quieren vacunar, pero está demostrado que hay una respuesta inmunológica válida, o sea que sirve hasta los 45 años. O sea que sí la vamos a recomendar y yo lo que intento es tratar de sacarle presión a las pacientes con la vacuna porque a partir de los 26 años, o sea, de los 27 en adelante es paga, o sea que no todas las pacientes van a tener acceso a la vacuna. Entonces, recomendarla, pero también quitarles la presión de que si no se la pueden dar, igual van a estar bien controladas y cuidadas por el sistema de salud. No perfecto. sé Fer si... González, no sé si querías decir algo. Sí, una cosita, porque obviamente que conocía el caso clínico, pero mientras se fue desarrollando la charla, yo mismo estuve como abogado del diablo, porque, digamos, con la respuesta que dijimos como la más correcta, hay gente que dirá, bueno, pero a ver, le da el PAP negativo, dicen que no hay que hacer nada y resulta que esta paciente tiene un virus 18 o 16, ¿no? Entonces, ¿por qué no le hacemos el test de HPV? Pero bueno, justamente el concepto es que el test de HPV, ese que por algo se lo hizo y le dio positivo, el 90% de esos pacientes no tendrán una lesión actual, ¿verdad? Y como decía Fer y decían ustedes también, por un lado tranquilizar a la paciente y por otro lado decirle, bueno, no te descuides porque simplemente seguir los controles porque en el futuro puede ser que se desarrolle una lesión, incluso si se desarrollara, tiene cura si se detecta en etapa premaligna. Entonces acá lo que hay que manejar es el concepto de riesgo, ¿verdad? Tanto de riesgo actual como de riesgo en el futuro. Eso respecto a lo anterior. Y la recomendación de la vacuna, sí, totalmente lo que dijo Fer. Recordar que a medida que pasa el tiempo, el sistema inmunológico produce menos inmunoglobulina frente a la vacuna, pero bueno, está indicada hasta los 45 años. Y si bien estas vacunas fueron desarrolladas en un inicio como profilácticas, pero a medida que pasó el tiempo, se vio que también, no es que sean terapéuticas, pero que son coadyuvantes en reforzar el sistema inmunológico y en esta paciente que ya está infectada por un virus contenido en la vacuna, seguramente vaya a mejorar sus defensas y por lo tanto si se vacuna, digo, esta ya está vacunada, pero referido a la pregunta, si no estuviera vacunada se la daría igual porque seguramente con la vacuna va a tener menos riesgo de desarrollar lesión, aun cuando siga portadora del virus, ¿verdad? Perfecto, gracias. Vamos a pasar a el segundo caso clínico. Una paciente de 25 años, fumadora, nuligesta, que se realizó su último Papa Nicolau en marzo del 2022, cuyo resultado fue negativo para lesión, no recibió la vacuna de HPV,
Refiere el inicio de las relaciones sexuales a los 14 años, múltiples compañeros sexuales. Concurre a control por episodio de sinusorragia. Esto es clásico, es una consulta bastante frecuente. Y a la especuloscopía, lo que vemos es un flujo moderado, amarillento, con una zona roja periorificial que sangra al mínimo contacto. Entonces, nosotros le explicamos que, dadas las nuevas recomendaciones y los hallazgos al examen físico, debemos realizarle un test de HPV, que le vamos a realizar un Papa Nicolau, ya que el último de ella fue hace 2 años. Le realizamos un Papa Nicolau y además solicitamos colposcopía complementaria, dada la sintomatología que nos refiere la paciente y el hallazgo al examen físico, o le indicamos tratamiento antibiótico y le solicitamos volver a realizar el Papa Nicolau luego de finalizado el tratamiento. Ahí les damos los minutitos para votar. Vamos a ver las respuestas. El 61% le indicaría tratamiento antibiótico y le solicitaría volver post-tratamiento. Y hay un 23% que le realizaría Papa Nicolau y solicitaría colposcopía complementaria. Y también marcaron bastante, un 16%, que dado las nuevas recomendaciones, le harían test de HPV. Fernando González, si querés empezar analizando estas opciones. Bien. En vez de analizarla una por una, voy a hablar, para ser más breve y concreto, el conjunto de la paciente, ¿verdad? Sabemos que es mucho más frecuente la cervicitis por lejos que el cáncer de cuello, ¿sí? Obviamente que no podemos descartar que esta paciente, por más que tenga solo 25 años, con los múltiples factores de riesgo, puede tener un cáncer de cuello, sí lo puede tener, pero como decía, es mucho más frecuente la cervicitis. Que explica la clínica, ¿no? Sinusorragia, flujo y una zona roja perificial que posee una ectopía sangrante. Entonces, sabemos también los déficits la disminución de la sensibilidad, de la citología e incluso hasta la colposcopía, con falsos positivos, sobre todo por el factor inflamatorio. Entonces, lo mejor, en esta paciente colocamos en espéculo y bueno, no da lo que dice la historia, una zona roja periférica sangrante, pero debemos tratar primero la cervicitis para el flujo y todo eso para poder hacer en forma adecuada, como esto ya se sabe de hace años, una citología y o una colposcopía para no caer en falsos positivos. Entonces, por eso la mejor opción es tratar la paciente con antibióticos, tener en cuenta, bueno, la endocervicitis, que siempre está ahí presente o puede estar gonococo y clamidia, además de dar de repente óvulos con antimicrobiano. Con esos 15 o 20 días de que demoramos en el tratamiento y en que disminuye la inflamación, no vamos a perder tanto tiempo, en cambio vamos a ganar mucho en el sentido de mejorar la sensibilidad y la especificidad diagnóstica. Bien, claramente estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Es sumamente importante cuando nosotros hablamos de zona roja periorificial, es valorar las características, ¿no? A ver, se supone que si nosotros ponemos una zona roja periorificial no tenemos una sospecha de una lesión, ¿sí? Maligna, de un cáncer, porque ahí cambia todo. Por más que nosotros tengamos flujo, que sangre al mínimo contacto, pero si nos impresiona que estamos frente a un cáncer de cuello de útero, ahí cambia totalmente la paciente, ¿no? Hay otra cosa que es sumamente importante en esta paciente y que Fernando hoy dijo algo, y es, esta paciente tiene un Papa Nicolau negativo de hace 2 años. Entonces esto también nos tiene que tranquilizar, porque a veces cuando viene por sangrado con las relaciones sexuales, tiene un flujo y nosotros vemos esa zona roja y quizá, si bien sabemos que la cervicitis es la causa más frecuente, lo que nos inquieta es pensar que pueda llegar a tener un cáncer de cuello de útero. Entonces yo creo que ahí el sentido común tiene que estar de nuestro lado y tenemos que pensar que en lo que vemos y que planteamos que lo que más seguro sea una cervicitis
Y cuando nosotros le aplicamos el tratamiento a esta paciente, lo importante también es dejar pasar como mínimo un mes. No solo que se vaya la infección, sino también intentar que retrocedan los elementos inflamatorios que a veces tardan un poquito más. Entonces, decidimos tomar esta conducta de realizar un tratamiento y no apurarnos a que terminamos el tratamiento que le indicamos y realizar el Papa Nicolau a la brevedad. Así que totalmente de acuerdo con lo que dijo Fernando y agregaría eso, y es sumamente importante valorar los controles previos que tenga la paciente. Y le Bien. indicaría la vacuna, que no la tiene. Perfecto, bien, a eso iba. Un poco en cuanto a los factores de prevención, ¿no? Esta paciente es fumadora, no está vacunada, creo que tendríamos que recomendarle que se vacune, que cese el hábito tabáquico, y mucha gente marcó lo de realizar test de HPV, que dadas las nuevas recomendaciones y los hallazgos al examen físico, deberían realizar un test de HPV. Bueno, más o menos ustedes ya estuvieron explicando, pero esta paciente no está vacunada, por lo tanto a los 25 años deberíamos de realizarle como tamizaje Papa Nicolau, no test de HPV. Si esta paciente estuviera vacunada, y viene la pregunta, si tuviera vacunación completa antes de los 15 años, ¿hubieran aprovechado para hacerle test de HPV o no hubiera cambiado su conducta? Lo que cambia que la ventaja que tiene el test de HPV, que si la paciente estuviera vacunada antes de los 15 años, podría ser la recomendación hacerlo, es que no tiene la limitante que tiene el PAP en cuanto a que no haya flujo, que no haya sangrado. De hecho, a menos que esté con una menstruación de día 2 que es como demasiado abundante, con un flujo menstrual escaso o con un sangrado como tenía esta paciente al contacto, o con una cervicitis, igual se puede hacer el test de HPV. Esa es una de las grandes ventajas que tiene frente a el control con Papa Nicolau, ¿tá? Que no lo falsean ese tipo de cosas. Entonces, sí se podría haber aprovechado a hacer un test. Por otro lado, un comentario es que una de las grandes limitantes que tiene el Papa Nicolau y de los falsos positivos y negativos están vinculados a la toma. Y la toma, lo que hay que sacarle al citólogo es todos los elementos que le alteran o le engañan en la citología, como lo inflamatorio. O sea que en esta paciente que teníamos que hacerle un PAP en principio, ¿no? En la historia original, es más importante tratarla, aunque demoremos un mes en hacerle el PAP, que hacerle un PAP y que nos dé cualquier cosa que no nos sirva. ¿Tá? Y a su vez, si le sacamos el componente inflamatorio o pasando a otra paciente con atrofia, tratándole la atrofia antes de hacerle la toma, vamos a permitir que sea más valedero el resultado del PAP, y además que si volvemos a verle una lesión roja que nos llame mucho la atención, más allá que le hagamos el PAP, le podemos ahí, por ejemplo, pedir la colposcopía, ¿no? Si tenemos como esa sospecha, luego de sacado lo inflamatorio, de que pueda tener algo más esta paciente. ¿Tá? Un poco esa era la idea. Y obviamente Bien, perfecto. vacunarla, los hábitos, etcétera. Genial. Si no tienen ninguna otra para compartir de esta paciente, pasamos al último caso clínico. En este caso es una paciente de 63 años, sin antecedentes personales a destacar, casada hace 40 años, antecedentes obstétricos de 3 embarazos, un aborto y 2 partos, cursó su menopausia a los 55, a los 52 años, perdón, refiere un antecedente de HPV hace más de 15 años, desconoce exactamente qué era, tiene un último Papa Nicolau negativo para lesión en noviembre del 2022 y concurre a control ginecológico de rutina asintomática, pero refiere que se enteró de los cambios en el control cervical para el cáncer de cuello y que por lo tanto le gustaría realizarse un test de HPV. Entonces, previo a la realización del test de HPV, usted le explicaría que seguramente le va a dar negativo porque tiene pareja estable,
que si es positivo es porque seguramente lo adquirió recientemente, por lo que la posibilidad de infidelidad es alta, y esto es algo que lo preguntan mucho en la consulta. O le explicaría que mostrar el resultado positivo solo nos habla de mayor riesgo de presentar lesión, debiendo solicitarse estudios adicionales para confirmarlas o descartarlas. Ponemos, ahí va la pregunta con las opciones. Bien, vamos a ver las respuestas. Bueno, el 95% eh, optó por la opción C, pero hay también porcentajes que marcaron las otras opciones, fundamentalmente la opción A, la que le va a dar negativo porque tiene pareja estable. Luciana, a ver qué nos podés opinar de estas opciones o de este caso clínico. Bien, eh, con respecto a la respuesta C, claramente estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Y ahí resalto la importancia de explicarle a la paciente las implicancias de los resultados, los posibles resultados que implican para disminuir la ansiedad ante resultados patológicos, ¿sí? Y con respecto a la primera pregunta, eh, si bien claramente la paciente tiene pareja estable, por lo que nos refiere, nosotros tenemos que recordar que el virus del HPV nos puede dar positivo en cualquier momento de nuestra vida y no habla de cuándo nosotros lo adquirimos, ¿no? Lo podemos haber adquirido al inicio de nuestras relaciones sexuales y durante toda la vida habernos dado el Papa Nicolau normal, porque claramente el Papa Nicolau busca lesiones por HPV y el test de HPV busca infección, pero incluso podemos haber tenido previamente, si bien esta paciente tuvo antecedentes de HPV que no especifica, quizás no hubiera tenido, quizás hubiera tenido otro test de HPV previo negativo, y eso tampoco habla de que lo adquirió recientemente y mucho menos que hay infidelidad, porque nosotros tenemos que recordar que el test de HPV detecta no todos los niveles de virus, que eso es la importancia de no utilizar cualquier test de HPV y sí algunos específicos que detectan ciertos niveles, que nosotros no queremos detectar a toda la población que tenga HPV, lo que nosotros queremos es detectar la población que tenga el verdadero riesgo de tener lesiones por este virus. Entonces, que seguramente le va a dar negativo porque tiene pareja estable, no es así y está bueno transmitírselo porque si está paciente nosotros le transmitimos esto, ella si le da positivo va a tener ideas equivocadas de cuándo lo adquirió bueno, mismo de infidelidad, que claramente yo siempre le digo a las pacientes, no pongo las manos en el fuego ni por mi pareja, ni por mi esposo, pero uno tiene que transmitir, ¿sí? Cuándo lo puede haber adquirido, que pueden haber sido hace muchísimos años. No, tranquilo. Totalmente de acuerdo con Luciana. Simplemente que esta paciente ella misma refiere que tuvo un HPV hace más de 15 años, podría ser lo que le diera el test ahora, ¿no? Las demás consideraciones, todo ya se dijo. Solamente agregaría una cosa, que en el caso de que esta paciente el test fuera positivo a un virus no 16-18 y hay que realizar citología, tener en cuenta destrogenizar a la paciente, ¿no? Porque si no vamos a hacer una citología como test de triage con un falso positivo o negativo por la atrofia. Eso ya lo sabemos, pero bueno, eso va a seguir estando como siempre. Nada más. Bien, Fernanda Long, ¿querés aportar algo? No, yo solo insistir, y creo que lo hemos repetido en las distintas charlas, es el tratar de mantener o respetar la psicología de las pacientes. O sea, tenemos que ser muy cautelosos en las cosas que decimos, tranquilizar a las pacientes. Es real que nosotros no podemos decirle que ahora nos dio positivo el test, ¿desde cuándo es que es positiva? ¿Tá? Puede hacer 2 meses o 25 30 años, no sabemos. Entonces, se confunde muchas veces que, porque el PAP me daba siempre bien, bueno, que entiendan que el PAP buscaba algo distinto de lo que busca el test HPV y que en realidad no tiene otras implicancias más que saber es que la vamos a tener que controlar
dado que le dio positivo. ¿Tá? Eso que se contestó en la pregunta. Pero eso, trata de ser como empáticos en la forma de transmitirle las cosas y sacarle el peso de la infidelidad que surge en todas estas mujeres de parejas estables, de larga data, y que es todo un tema para ellas. Noé, creo que es importante también transmitir la alta incidencia que nosotros, con qué frecuencia vamos a tener este test positivo, ¿no? Se plantea que un 12, 14, hasta un 15% de la población a la que nosotros vamos a tamizar con test de HPV va a dar positivo, siempre y cuando estemos en el rango adecuado, ¿no? Porque si tamizamos a las pacientes, por ejemplo, menores de 30 años que quizás no están vacunadas, ahí va a aumentar mucho más por la alta incidencia de este virus. Y realmente lo que vamos a estar detectando van a ser básicamente infecciones y no lesiones, que lo que nosotros queremos es disminuir el cáncer de cuello de útero, o sea que queremos detectar las lesiones premalignas. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante también para tranquilizar a la paciente esto, transmitirle. Habitualmente, un 3% de la población que nosotros tamizamos con Papa Nicolau iba a dar positivo y ahora aumenta muchas veces, ¿no? La probabilidad de que el test le dé alterado. Y creo que de esa forma nosotros podemos tranquilizar un poco a las pacientes para cuando van a abrir, y más ahora que antes siempre venían a nosotros a ver el resultado, y ahora muchas veces las pacientes por las diferentes aplicaciones de las diferentes mutualistas o de los diferentes lugares donde su centro de salud acceden a sus resultados por las aplicaciones, entonces entran en pánico. Yo creo que eso es fundamental explicar antes. Perfecto, sí. Dale, Fer, tranquilo. No, una cosita agregar, pero en realidad reforzar lo que dijeron sobre todo Fernanda y también Lu, porque nosotros capaz que estamos más acostumbrados y hemos hecho varias charlas ya el año pasado de cómo informar el test, de cómo tranquilizar a la paciente, también de no tranquilizarla, digamos, en el sentido de no se deje de hacer los controles, pero informar antes, creo que ya se dijo acá, y también después del estudio. Porque, ¿qué pasa? Como ya se dijo acá, hay una alta incidencia de infecciones que son transitorias y otras infecciones que no sabemos, a diferencia de lo que es una sífilis, otras enfermedades de transmisión sexual, si la paciente lo tiene hace un año, dos, cuatro. Y esto sabemos que es una causa no solo de conflicto de la propia paciente, sino muchas veces de grandes problemas de pareja. Y esto me parece importante transmitirlo, como bien lo dijo Fernanda, porque acá estoy viendo que hay más de 100 participantes, por suerte, agradecidísimos que hay tanta gente que está, pero bueno, de repente no estuvieron en las charlas previas o hacen ginecología general y demás, y esto se viene, y lo puede decir Fernanda Alón, que tuvo una avalancha de colposcopías hace unos meses, porque en algunos de los lugares donde trabaja se empezó a hacer el test de HPV, y bueno, y la alarma que a veces produce dentro, no solo en las pacientes, sino en los propios colegas ginecólogos, es importante. Entonces, repito, y termino con esto para no aburrir, antes de hacer el test, decirle cuál puede ser el escenario y ni qué hablar con el resultado. Bien, Gracias. perfecto. Y capaz que también sumar de ofrecerle incluso la consulta en conjunto con la pareja una vez que tengan el resultado, porque muchas veces sabemos que genera conflictos, todo lo que explicaban ustedes, el decirle a la paciente que tiene un virus de alto riesgo de transmisión sexual, sobre todo a estas edades de la paciente de este caso clínico 3. Y tenemos una última pregunta que la vamos a poner directamente para que la respondan, así no perdemos mucho tiempo. Esta misma paciente nos trae un test de HPV cuyo resultado es positivo, no 16-18. Entonces le explicamos que dado que no es positivo 16 y 18, vuelva en un año, con todo lo que hablamos hace un rato. Le solicitan nueva citología para completar la valoración
Dado el antecedente de HPV que nos refería la paciente, le solicita colposcopía para descartar la lesión y estudiar el canal endocervical, o le dice que le va a realizar nueva citología, que de ser negativa para lesión se va a controlar en un año y que demostrar cualquier alteración la va a derivar a colposcopía. Recuerden que el Papa Nicolau de esta paciente era de noviembre del 2022. Bien, el 74% votó la última opción, pero todas tienen algún voto. No sé quién de los tres quiere empezar a analizar la última pregunta. Sí, en realidad, claro, nosotros tenemos como súper claro en la cabeza los algoritmos, ¿no? Pero básicamente, a ver, capaz que esta paciente se le hizo el test HPV antes del el control que le tocaba, listo, pero ya está hecho. Cuando nos da el resultado y nos da que es positivo y nos da que no es 16 ni 18, está dentro del grupo de otros, el algoritmo lo que nos dice es que tenemos que hacer un Papa Nicolau, ¿tá? Entonces, ahí volvemos a lo que hemos dicho hoy. Ese Papa Nicolau tiene que ser hecho en condiciones adecuadas. Es una paciente de 63 años, hagámosle un tratamiento estrogénico local, mejoremos el trofismo, le hacemos una buena toma de Papa Nicolau con una buena toma de canal y ese Papa Nicolau va a ser lo más representativo para decirnos, bueno, a esta paciente aparece alguna alteración, le tenemos que ir a hacer una colposcopía y bueno, y si no se ve la unión escamocilíndrica, lo que probablemente pase, si es necesario se hará una muestra de canal. Si el Papa Nicolau nos da negativo, en realidad ahí sí le tenemos que decir a la paciente que le corresponde hacerse un control en un año, dado que tuvo un test positivo. ¿Tá? Más o menos esa sería la pauta de control para estas pacientes. Eh, un detalle con respecto, para intentar explicar por qué le hacemos el Papa Nicolau. Lo que nos permite el resultado del Papa Nicolau, si nos da negativo en estas pacientes, eh, nos hace pensar que quizá lo que tiene es una infección transitoria y no tenga una lesión. Por eso nos permite no derivar a colposcopía y controlarla en un año, ¿no? Entonces, esa es como la importancia del Papa Nicolau, como que nos permite como estratificar otra vez, como un segundo, el segundo tamizaje hacemos con el Papa Nicolau. Entonces, cuando tenemos el Papa Nicolau negativo, seguramente lo que tenga la paciente en este momento sea una infección y nada más, y seguramente sea transitoria, y por eso la volvemos a tamizar al año con un nuevo test de HPV y no le hacemos todo de vuelta, porque si da negativo, no requiere realizar nuevamente Papa Nicolau y mucho menos colposcopía. Entonces, creo que es fundamental en estas pacientes realizar el Papa Nicolau, y bueno, y como dijo Fer, en estas condiciones. Lo mismo si fuera una paciente que tiene flujo, tratarlo también. Yo creo que esos son elementos a tener en cuenta porque incluso nos puede dar un ascus que sea o por atrofia o por el flujo, y ahí directamente va a ir a colposcopía y seguramente una paciente en la posmenopausia, si no encontramos nada en el exocervix, va a ir todavía con un legrado endocervical o un cepillado endocervical para muestra histológica, y ahí seguimos quizá realizando sobrediagnósticos o incluso sobre tratamientos. Así que bueno, quería como explicar más o menos cuál es la importancia del PAP, qué es lo que nos permite en estas pacientes. De acuerdo. Sí, que no es que porque aparezcan nuevas guías donde se introduce el test de HPV, es que el Papa Nicolau no va a servir para nada ni no lo vamos a utilizar cuando utilicemos el test de HPV. El Papa Nicolau tiene su importancia y su utilización y va a seguir existiendo, como dijimos, en las menores de 25 a 30 no vacunadas, pero también como triage en muchas ocasiones. Pero González, ¿querías decir algo? Eh, Algo cortito, se me cortó la transmisión, por lo cual lo que... Creo que se le cortó de vuelta. Se le Nos cortó de trancó. nuevo. Pobre, Fer está en el exterior, así que quizás no tiene buena internet todo el tiempo, pero le agradecemos que esté conectado, que no está en el país. Ahí volviste, Fer.
Ahora, bien, perdón. Ahí va. Digo, No, más que referido a esta paciente, voy a reiterar algo que más que nada para los que hacemos trato genital inferior nos resulta algo bastante básico y evidente, pero creo que son conceptos importantes. Aunque aburra con esto, el test de HPV es un test excelente, de alta sensibilidad, etcétera, todo lo que se dijo, pero lo que detecta es infección, ¿verdad? La citología detecta ya cambios, valga la redundancia, cambios a nivel citológico, cambios celulares. Entonces nos dice, bueno, esta paciente además de estar infectada, tiene o no cambios producidos por el virus que ya están en las células. Y la colposcopía determina si hay una lesión, qué tipo de lesión, de bajo, de alto grado de sospecha, ¿verdad? Y la topografía y la biopsia. Esto es de encare de la residencia, pero creo que con todo este lío que se puede armar con la incorporación del test de HPV, las guías, y algún comentario por ahí que vi de una colega que decía, lo que no conocemos las guías está medio difícil de entender todo esto. Bueno, creo que teniendo estos conceptos claros, por más que sean repetitivos, podemos llegar a manejar mejor los casos clínicos, que se nos presenten. Solo eso. exactamente. Bueno, no quedan más casos clínicos, no sé si quieren, Fer, ya redondeaste vos, pero no sé si Fer Long o Luciana quieren decir algunas palabras más. Las preguntas en realidad que tenemos acá ya han sido respondidas por cada uno a medida que íbamos hablando. Eh, Acá para comentar algo nomás, nos dicen que exactamente que se les complica un poco a los que todavía no conocen la guía el razonar los casos clínicos, pero que estos ejemplos ayudan mucho. Muchas gracias. Eh, Otro comentario dice, muy buena la instancia, muchas gracias. La vacuna en una valente está disponible, esto también lo habían contestado que sí, que estaba disponible. Muy buena la instancia, muchas gracias por la exposición, excelente, muchas gracias, excelentes casos clínicos, muy provechosos los casos clínicos. Eh, Preguntas, muy claro todo, sobre todo práctico, esperaremos las guías. María Inés Quirisi dice, unos genios. Voy leyendo mientras van apareciendo, perdón. Mariela Ramendi pone excelente presentación, como siempre. Saludos a los cuatro. Bueno, todo comentarios de que han sido muy provechosos los casos clínicos y la discusión. La idea siempre, y vamos a seguir en esto, intentando ponerle un poco de luz a todos estos cambios que nos generan, que a todos nos genera aparte incertidumbres, como decía hoy Fer, genera caos en los propios ginecólogos, en las pacientes, en nosotros mismos a veces, porque las guías son de población general y son guías, pero después muchas veces tenemos que individualizar las indicaciones en cada paciente y ahí es donde se puede complicar. También va a pasar que en algunos lugares no va a haber test de HPV y van a entrar a dudar, como ya nos ha pasado con algunas pacientes que no saben si hacerle PAP, si no repetirle PAP, si, porque no tienen el test. Y bueno, y en el caso de que no haya test, se seguirá haciendo el screening como antes, sin enloquecerse, y cuando tengan la disponibilidad del test se integrará al screening de cáncer de cuello. Creo que está buenísimo tener guías nuevas y que nos vayamos como ayornando y adecuando más a lo que hace el mundo, pero tampoco enloquecernos si no contamos con el test, no contamos con el test. Siguen las felicitaciones por acá. Pregunta si se van a volver a realizar el taller. Tenemos otro taller en septiembre que es más dirigido, también es de aplicabilidad clínica del test de HPV, que ya los invitamos a todos, pero es dirigido a población específica, por ejemplo, pacientes que tengan antecedentes de lesiones o antecedentes de papa alterados, donde las guías no apuntan a ese tipo de pacientes y hay que individualizar mucho más la indicación. Bueno, felicitaciones por la presentación, muchas gracias, excelente. Por acá todo precioso. No sé si Ferlón o Luciana quieren hacer algún cierre. Apareció una pregunta acá. Si una A paciente ver. tiene una sola dosis de la vacuna, la tetra, ¿puede administrarse la segunda dosis de la nona? Muchas gracias. Bueno, interesante pregunta en realidad, tarde, pero porque estamos teniendo problemas en pacientes que están, no problemas, las pacientes que se dan la vacuna por encima de los 26 años, que la tienen que pagar,
se venían dando la cuatrivalente y ahora esa vacuna paga ya no se da más la de 4, de 4 HPV, sino que se da la de 9. Entonces, ahora lo que se hace es como un híbrido y bueno, la dosis que le tocaba darse le va a tocar de la nonavalente, pero no está planteado que tenga que volverse a hacer todo el esquema vacunal. ¿Tá? Porque va a surgir alguna paciente así en esa que quedó a medias, ¿tá? Pero se da la de 9. La dosis que le falte se da la de 9 y va a quedar por ahí, por ahora es la pauta, lo que dicen ahora que hay que hacer. No sé, ¿estoy bien? Sí, Sí, perfecto. Bien. Bueno, nada más. no, Muchas Lu, gracias. agradecerles a todos la participación. Realmente para nosotros es, es un desafío esto y intentar transmitir, si bien para nosotros es capaz que es lo que vivimos a diario, intentar transmitir a todos los ginecólogos o ginecólogos, parteras, todos los que hacemos prevención primaria, para intentar ir de a poquito incorporando lo que es la aplicación del test de HPV, que es algo que está muy bueno, que vamos a ser uno de los primeros países que lo vamos a poder incorporar a toda la población. Y bueno, y de a poquito nos vamos a ir familiarizando y la Sociedad de Tracto Genital Inferior asume el compromiso que creo que tenemos con esta patología de poder intentar aportar nuestro granito de arena en cuanto a ayudar para el beneficio de todas nuestras pacientes. Así que nada, queremos seguir trabajando en esto. Cualquier inquietud nos hacen llegar y bueno, y quizá podemos llegar a repetir estas instancias incluso con lo que es en las pacientes en la población general, se pueden llegar a repetir si se cree necesario y bueno, y los esperamos a todos en el próximo taller, que la dinámica sería más o menos similar. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy y nos volvemos a ver el 26 de septiembre. Muchas gracias. Gracias a Chau, ustedes chau, tres por estar gracias. presentes siempre. Gracias. A vos, Chao, Noé. gracias a Chau, chau. vos.